Buenos días, hermanos. Nuevamente a través de este medio nos reunimos para darle gloria al Señor y asimismo también para escuchar su palabra. Y hoy tenemos un tema muy importante en la vida de cristiano, fundamental, vital, podemos decir, en la cual si no estamos logrando esa transformación, nuestra vida cristiana realmente no es de testimonio. Yo te quiero hablar ahora de un libro de la Biblia, en Romanos. En lo particular, para mí es algo muy revelador. Siempre escudriñando, Dios nos ha dado, en esta palabra, nos ha dado mucha luz, mucha bendición para la vida, para el creyente, para la madurez, para que realmente el cristiano esté fundamentado en doctrina sana, en doctrina que lleve a la santidad, en esa pureza en la cual el apóstol Pablo, en este libro de las culminaciones de las enseñanzas, de las revelaciones, Dios está dando al apóstol Pablo un entendimiento sobre más allá de lo que los apóstoles realmente habían entendido. Y quiero hablarte ahora del libro de Romanos y la culminación en el capítulo 8 de la vida, de la transformación, de la madurez de un cristiano. Para ello vamos a usar nuestro versículo clave para esta mañana. Y quiero que vayamos al libro de Romanos antes de orar, capítulo 8, versículo 1, que nos trae una confrontación a vivir una vida realmente conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:1 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que sea revelada esta palabra y nos resulte clara, Señor, como el agua, para entender lo que es vivir sin condenación, quitados de todo aquello carnal y agregando día con día esa santidad que es conforme al Espíritu, no siendo engañados por doctrinas de demonios, por doctrinas que no son bíblicas y que simplemente nos llevan separados de ti a muerte. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús pedimos que me sea a cada uno de los que están escuchando esta palabra reveladora, la palabra fiel, limpia, pura, que está llevada a aquellos que tienen el Espíritu y no viven bajo la influencia de la carne. Padre, por eso anhelamos que tu Espíritu Santo haga la obra completa en nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, empieza hablando este versículo, el 1, ahora pues. Esta palabra, ahora pues, está significando que hay un antes y un después, un contexto de este versículo. Porque estamos viendo en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta este capítulo, estamos viendo una confrontación hacia aquellos que decían que tenían la verdad, aquellos que se oponían a la doctrina sana. Y para ello, en el capítulo 3 hay objeciones
en contra, confrontaciones en contra de los hebreos cristianos de ese tiempo. Porque ellos creían que tenían la revelación, tenían todo por ser hijos de Abraham, tenían la palabra, y en realidad tenían todo, pero no les era revelado lo que ahora Cristo había hecho por ellos. Por eso, ¿qué pues tienen los judíos más que no tengan los gentiles? Porque estamos en la misma condición, un gentil y un judío. Porque no es por obras, no es por nacimiento, no es por sangre, es por la revelación de la gracia que vino Jesucristo y murió por nosotros los pecadores para justificarnos del pecado. Entonces, ¿qué beneficio tiene ser judío? ¿Qué beneficio tiene ser gentil? Sino que todos tienen que proceder a ese favor inmerecido, la gracia. Por eso tenemos que escudriñar la palabra, y Romanos es un libro de revelación. Los judíos, tanto como los gentiles, necesitamos el mismo caminar, la misma enseñanza, la misma doctrina. Por eso, en el capítulo 4 empezamos a entender la doctrina de la justificación por medio de la fe. Por eso el apóstol Pablo está hablando a todo el pueblo, gentiles y judíos. Abraham fue judío, pero no fue justificado por la ley, fue justificado por medio de la fe. Por lo tanto, entendemos que tanto judíos como gentiles, todo aquel que se acerca a Dios, no es por su obra, no es por la obra de nacimiento, no es por el conocimiento, simplemente tiene que ser justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso, en el capítulo 5, en el versículo 1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esos beneficios de la fe, que no es por obras, no es por nada, simplemente es por fe la salvación. Cristo vino y encarnó, se hizo hombre y tomó nuestra injusticia para darnos su justicia. Por eso en esta doctrina de la fe, todos, judíos como no judíos, tenemos que apelar y acudir al sacerdote, al nuevo orden, Melquisedec, Cristo, para que entremos a través de él por medio de su sangre, por medio de su santidad, por medio de que él tuvo en su vida esa santidad para beneficiarnos y darle a la ley todo aquello que demandaba la ley. Ahora esa santidad, esa complacencia en la obediencia al Padre, esa demanda que la ley estaba exigiendo para que la persona sea salvada, justificada, ahora en Cristo Jesús, Él por nosotros cumple la ley. Y en esa forma nosotros somos justificados a través de la fe en Él. No por nuestra obra, no por lo que seamos, simplemente por medio de creerle y que Él hace la obra de justificación, de redención, de santificación y todo lo que una persona necesita para complacer la ley de Dios. La ley de Dios demanda santidad, demanda cumplimiento, y eso solamente Jesús lo logró. Todos hemos pecado, todos somos pecadores, merecemos la paga del pecado, el infierno, pero a través de Él somos reconciliados para que podamos llegar a esa bendición que demanda la ley, justificados por medio de Jesucristo. Entonces también a través de los beneficios de la fe, que tenemos paz para con Dios, la entrada al lugar santísimo, también tenemos entrada a esa fe para esta gracia. Gracia es el poder, es el regalo inmerecido que nos dejó Cristo en la cruz
para que logremos a través de Él entonces llegar al Padre limpios de todo pecado. En el versículo 9 y 10 también dice: luego mucho más ahora justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De quién? De la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora su vida es nuestra vida. Somos injertados en la vida. Cristo. Esa es la vid. Y ahora nosotros siendo olivos silvestres, nos reconcilia en la vida santa de su amado Hijo Jesucristo. En el versículo 12 dice que hay una comparación entre Adán y Cristo en su relación con nuestra humanidad. Por eso, en el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Traemos la simiente, la semilla del pecado en nosotros, por cuanto somos en Adán, y en Adán hemos tenido la herencia de ese sentir, de ese deseo, de ese sentimiento de independencia de Dios para buscar lo que no es de Dios. Y ahí empieza a haber una revelación que tenemos que entender. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por Adán, y por el pecado entró la muerte, ahora pasó a todos los hombres porque todos hemos pecado. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, este favor inmerecido, este don de su justicia. Él entonces, su justicia nos la imputa para que nuestra injusticia sea cubierta por su sangre, sea perdonada por la expiación del Cordero inmolado, Cristo, para que justifique la demanda de la ley de Dios. Y en Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esos versículos nos están llevando a creer, a ser justificados por medio de la fe, para recibir la gracia, el favor inmerecido de Dios a través de Cristo, para que a través del sacrificio podamos nosotros ser purificados, santificados. Entonces, antes de Cristo reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés. Pero también en Moisés reinó la ley, pero la ley no la pudieron cumplir, ni se puede cumplir. Luego veremos ahorita, más adelante, que esa gracia ahora en Cristo Jesús reine en nosotros para la vida eterna. Tenemos esa bendición, la vida eterna. No hay vida eterna en Cristo Jesús. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene vida eterna. Pero vamos a entrar al capítulo 6 para entrar en contexto y llegar a ese libro de Romanos 8 que es hermoso y tremendo, de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el capítulo 6, del versículo 1, entonces el apóstol nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos? ¿Podremos continuar en el pecado para que la gracia crezca, para que la gracia abunde? ¿Esa salvación dependerá de nuestras buenas obras? ¿Dependerá de la gracia? No podemos seguir pecando.
el pecado va a afectar tanto al cristiano como al no cristiano. Esa salvación no depende de nosotros, no es nuestra obra, nuestra justicia, ya dijimos, que es la justicia de Cristo. Y tenemos que apegarnos para que el Padre nos otorgue la gracia, ese favor de la justicia que Cristo ganó en la cruz. Entonces, ¿seguiremos pecando? ¿Continuaremos pecando para que la gracia crezca, abunde? No, de ninguna manera. El versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí el Señor nos demanda un bautizo. Ese bautizo de agua tiene un símbolo y es muerte. Así como Cristo fue bautizado en su muerte, ahora nosotros tenemos que tomar un bautismo de muerte, y esa muerte implica a mi gobierno, a mi yo. Vamos a continuar y luego explicaremos un poco. En el versículo 15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera, nuevamente vuelve a repetir. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea de la ley del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Hay dos leyes. Bueno, ¿qué es la ley? Vamos a ahondar un poquito y esto es muy importante que entendamos. Voy a explicar un poco más respecto a la definición. ¿Qué es ley? La Biblia nos habla de la ley de Dios, de la ley del pecado, de la ley del Espíritu, de la gracia y la ley de la carne. ¿Qué es ley? Bueno, de latín lex, dice que son reglas y normas. Pero, ¿quién dicta la ley? Pues en el ámbito de derecho, la ley es un precepto dictado por una autoridad competente. Este texto o libro o dictado exige o prohíbe, ¿sí?, que a favor de la justicia y de la paz, para el bien de la sociedad y en su conjunto. ¿Quién dicta la ley? Esa autoridad competente. Bueno, esta autoridad competente puede ser Dios. En el ámbito superior, Dios es la autoridad competente superior a cualquier otra autoridad delegada. Sin embargo, puede también en el ámbito humano, puede ser el poder legislativo quien se encarga de llevar adelante estas leyes que tienen que tener moral, que tienen que estar establecidas para el bien común, para la sociedad. Otros pueden ser los reyes, los dictadores, que también ellos se encargan de dictar sus deseos, a veces no bien para el pueblo, a veces sí, pero simplemente hay leyes de familia, papá y mamá, hay leyes en el trabajo, los patrones, donde queramos encontrar normas establecidas para que haya armonía dentro de los ámbitos establecidos. Sin embargo, hay otra ley, y esa ley es la que ahorita quiero centrarme, la ley del pecado. Esa ley que viene directamente de yo. El hombre en Adán se rebeló contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios. Dios había puesto solamente un mandamiento: no tomes de ese árbol porque verdaderamente morirás.
Sin embargo, Satanás ya tenía su propia autoridad, su propia ley. Él no se sometía a la ley de Dios, ya había caído. Y fue y tentó a Eva para hacerla independiente de la ley de Dios. Y Eva decidió no creer, no obedecer la única ley que tenía el Señor. ¿Qué pasó? Estableció ella un trono en su corazón y ella dictó leyes propias que se oponen a la ley de Dios. Por lo tanto, ella se creyó esa autoridad competente para dictar leyes propias conforme a su voluntad, a su derecho, conforme a su necesidad, conforme a todo aquello, y está totalmente independiente de la ley de Dios. Adán la siguió, por lo tanto, Dios la sacó de su voluntad, la sacó de su esencia, de su autoridad, para que tuvieran ellos una autoridad propia. Y eso significa muerte, separación de Dios. Ellos fabricaron su propio Estado de Derecho. Ellos decidieron qué hacer con su vida, dejando a un lado la voluntad de Dios como ley y haciendo sus propias leyes. De ahí que entonces el primer asesinato simplemente fue una rebelión contra Dios. Caín no decidió complacer a Dios porque ya estaba infectado con la independencia. El trono de él mismo, de su yo, en Caín, tomó decisiones propias. Por eso cuando el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? Dice, ¿qué es? ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él decidió dar lugar al pecado en su corazón, por cuanto su propia ley, no la ley de Dios, gobernaba su corazón. De ahí que hay la ley del pecado y la ley de Dios. Y es el punto en el cual yo quiero que vayamos caminando. En el capítulo, pues, habla del capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea, nos gobierna, la ley del hombre que está entre tanto que éste vive. Entonces está hablando de que una ley tiene que enseñorearse. Probablemente no sea la ley de Dios. ¿Cuál es la ley entonces que rige al hombre? Su propio egoísmo, su propio yo, sus deseos, sus ambiciones. Y a veces no es la ley de Dios. Puede ser un cristiano, pero gobernado por su propio impulso, por su yo, entronado en su propio corazón, conociendo aún la ley de Dios, pero decidiendo obedecer su propio corazón. Dice en el versículo 22, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo me pregunto, ¿cuál es esa ley que se rebela en su mente contra la ley de Dios y que le agrada vivir, que lo lleva al pecado, a la desobediencia, que lo lleva a ser independiente? Y esa ley que mueve sus miembros. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué le llamamos a la carne? La carne le llamamos a ese deseo natural de la caída del hombre, en la cual me lleva a ser independiente de Dios, en la cual busco mi propio deleite, busco, dice en Gálatas, hacer mi voluntad a través de la carne, de contiendas,
de mentira, de pleito, de lujuria, de todo aquello que está asediando mi alma para desobedecer a Dios y vivir en esa forma de vida en la cual no agrado a Dios. Vivir en la carne es vivir en mi independencia, vivir en mis deseos, vivir en todo aquello que agrada a mi naturaleza caída, pero no agrada a Dios. Al contrario, se hace rebelde a la ley del bien, del amor, a la ley de la obediencia de Dios en Cristo Jesús. Hay otras leyes que también podemos hablar, la ley de la gravedad, la ley que gobierna la física en el mundo, en los universos, pero esa ley está controlada porque ellos no tienen deseos humanos para ser gobernados por ellos mismos. Los ángeles sí, por eso una parte cayó, pero en el ser humano también se manifiesta ese estado de independencia en la cual ellos quieren tener su propio estado de derecho. Hay derechos, por eso vemos ahora que la mujer natural, la mujer del mundo, se revela para tener derechos respecto a su cuerpo, para abortar, respecto a sus derechos de decidir su sexualidad, derechos en decidir su forma de vida. Pero esa no es la ley de Dios. Están fuera del margen de la voluntad de Dios. Aún los gobiernos están manifestando para poder salir de la voluntad de Dios y poner leyes naturales que establezcan hombres en contra de lo que es moral, en contra del bien de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que establecer, no porque el mundo tenga su propia ley, nosotros vamos a tener nuestra propia ley. Un cristiano que tiene que ser gobernado, tiene que morir a su deseo de gobernarse a sí mismo y tiene que tener ese deseo de ser gobernado, porque Dios es bueno. Él tiene un plan mejor para nosotros. Hay una eternidad de juego en nuestro destino. Hay esa esencia santa, pero también vivir una vida para Dios, porque esta vida es corta, es una vida que va a pasar y después recibiremos juicio. ¿A quién va a juzgar Dios? Va a juzgar a todos aquellos independientes que tienen su propia ley, la ley de la carne, la ley de la muerte. Por eso entramos ahora en materia, en ese hermoso versículo, capítulo 8 de Romanos, y es cuando viene la revelación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no tienen su estado de derecho, los que no andan conforme a su propia ley, sino conforme a la ley del Espíritu, la ley de Dios, esa ley que gobierna para bien, que esa ley que simplemente desplaza, destrona a cualquier trono que se levante en contra del Rey, del único Rey verdadero, Cristo Jesús, y que nosotros ponemos a Cristo en nuestro corazón como ley. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, esa naturaleza caída, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de nuestro pecado, condenó al pecado en la cruz, en la carne. 4. Para que la justicia, o sea, las demandas de la obediencia de la ley, se cumpliesen en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está hablando que la salvación, no hay condenación para los que viven conforme a la ley de Dios, no conforme a su propia ley. Ellos viven en la carne y es muy fácil vivir en la carne. Cualquier persona puede ser cristiano, decir
que conoce la ley de Dios, que conoce la palabra de Dios, pero no la obedece. Obedece su propia ley, sus impulsos, sus deseos, sus necesidades, pero lejos está realmente de obedecer a Dios. Dice la palabra, dice en el versículo 6, porque el ocuparse, o sea, el vivir de la carne es muerte. Tu propia ley te lleva a la muerte. Es codicia, avaricia, lujuria, enemistades, pleitos. Hemos visto matrimonios todo el tiempo peleando, que cada uno tiene su propia ley. ¿Y por qué pelean? Porque la ley de ellos, su egoísmo se ha cumplido. No desisten, no quieren obedecer a Dios, no quieren sujetarse a la voluntad de Dios, sino que ellos buscan agradarse a ellos mismos, cumpliendo sus propias demandas, su propia ley, sus derechos, le llaman muchas veces. Entonces, para ellos, esa demanda de la obediencia de la ley no se cumple en Cristo, porque no pueden, no quieren. Dice, nuevamente dice en el 4, para que la justicia, o sea, la demanda de la obediencia a la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que andan conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensa una persona que tiene sus propios derechos, sus deseos, sus sueños, sus ambiciones? No los de Dios, sino egoístamente para ellos mismos. ¿Qué es lo que pasa? Están viviendo una vida propia y quieren agregar a Dios y poner esas leyes a su beneficio, no morir a su propia ley. Por eso cuando una persona se le habla de la doctrina de la prosperidad, viven en la carne y sí, quiero más, dame más. Pide un vehículo, pide una casa, pide una prosperidad. Sí, quiero más. Porque la ley de su propio yo no es afrontada. Pero ¿qué pasa cuando a una persona se le pide morir a su propio deseo, a su yo, a morir a sus ambiciones? Inmediatamente va a decir, no, eso no es para mí. Eso no es la voluntad de Dios. Dios es muy bueno. Dios quiere siempre lo mejor para mí. Pero no están tomando en cuenta que vivir en el egoísmo es vivir en mi propia ley. Hay que morir, tomar la cruz cada día y seguirlo. Dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. Este versículo 7 de Romanos 8 es fundamental. Por cuanto los designios, o sea, los deseos de la carne, de mi derecho, de mi yo, están peleando en contra de la ley de Dios, mi ley y su ley. No se sujetan, no pueden. Están encontrados. A veces hemos visto algunas confrontaciones entre el gobierno federal, el gobierno del estado. A veces la ley de uno y de otro no se ponen de acuerdo y tienen que llegar a establecer un acuerdo. Pues el hombre es igual. Dios no se va a sujetar a tus pasiones, a tus deseos. Tenemos que sujetarnos a la voluntad totalmente de Él. De lo contrario, estamos en contra de la ley de Dios. Esa doctrina de la gracia es vivir en el Espíritu de Cristo, en la santidad. ¿Cuántos aman la santidad? ¿Cuántos aman la obediencia? Cristo vivió en obediencia al Padre. Y tenemos que vivir en esa misma santidad, en esa misma obediencia. La carne puede vivir hasta que
Cristo demande esa santidad, ese morir a sus deseos. Pero no va a querer jamás negarse a sí mismo, pues su yo es su propio Dios. Vive para sí, vive para Él mismo. Por eso le preguntamos a una persona, ¿cuánto estás dispuesto a entregar a Cristo? Y esa es tu obediencia, tu gobierno. Si tú entregas todo al Señor, realmente estás sujetándote a ser dependiente de su voluntad. Pero si no estás dispuesto, dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese negarse a sí mismo es negarse a obedecer su propia ley. La cruz es para la carne, es para su yo. Dice el 24, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Cuál es tu vida? ¿Es tu estado de derecho? ¿Es tus derechos? ¿Es tus necesidades? Y si no pierdes tú, si no estás dispuesto a entregarle todo a Jesús, vas a morir. Por eso en Gálatas 2:20 decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa es la corresponsiva. Él murió por mí. Yo tengo que morir por Él, para Él. Entonces, Él me da por esa fe mi salvación. Y de ahí donde se complementa nuevamente, regresando al versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quieren estar en Cristo Jesús? Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi ley ya no es mi ley. Él gobierna mi corazón, gobierna mis deseos, mis sentimientos. Mi confianza está totalmente puesta en Él, pues Él tiene vida eterna. En Él encuentro todo aquello que mi alma necesita. Él purificará, Él santificará, Él llevará adelante. Pero todo aquel que vive en su propia ley, en su propio estado de derecho, y quiere agregar todavía a Cristo como Salvador, quiere agregar al Espíritu Santo para que le dé poder, quiere agregar a su carne todo lo santo, es imposible. Yo te digo, no se puede. O somos dependientes de Dios, o somos independientes de Dios. Escoge pues. Y aquí Dios está dispuesto a perdonarte tu vida pasada, a reconciliarte y a traerte nuevamente, pero Él exige, como Dios y Señor y soberano, como Rey, que solamente su ley es obedecida. Tu ley tiene que quedar bajo su gobierno. Si Él te da algo, bien. Si no te lo da, bien. Gracias a Dios que ahora lo que Él nos regale ya es bendición. Porque lo primero que hace es regalarnos vida eterna. Que Dios te bendiga. Tú tienes ahora la decisión. Si vives para complacerte, te engañas. Dios no está en ti. Por eso dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios no mora en los independientes, sino aquellos que se sujetan a la ley de Dios. Ama la ley de Dios, porque la ley de Dios viene del corazón de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por Jesucristo. Esa gracia inmerecida, incontable, Señor, que no tiene precio. Es tan grande que no la podemos entender, que Dios mismo se hizo carne y vino a justificarnos para que ahora vivamos como el principio, antes de
de la caída del hombre, vivimos en la dependencia totalmente de Dios, restaurados, llevados nuevamente a esa ley que dependemos totalmente, Señor, del gobierno, de la ley, de todo aquello que era necesario, y vivimos la eternidad de esa misma forma. Él es Rey, Él pone la ley, Él es el Estado de Derecho. Nosotros no tenemos derecho, somos creación. Por eso, Padre, a hoy nos rendimos nuestro yo, nuestra voluntad, nuestra vida, para que nuevamente, Señor, Satanás no tome derecho a darnos una independencia de gobierno falsa en la cual Él cayó. Y nosotros, Señor, no queremos vivir en dependencia. Queremos sujetarnos nuevamente, Señor, a esta bendición, porque Tú eres un Dios de amor, un Dios de bendición, un Dios que bendice a aquellos que dependen totalmente de Ti. Por eso, gracias te damos, Señor, en esta bendición de ser dependientes del Dios Altísimo. Gracias, gracias, Señor. Hermanos, que Dios les bendiga y recuerden, en Dios todo lo tenemos ya. Somos bendecidos y esperamos la resurrección, esperamos la vida eterna, esperamos que logremos llegar al final de nuestras vidas dependiendo siempre del Señor y no de nosotros mismos. Que Dios te bendiga.